Y también vulnerable, porque las hermanas del gobierno provincial están todas con COVID, toda la comunidad. Y vinieron esta semana aquí a visitarnos y estamos, pues, pendientes, ¿no?, de las reacciones que podemos tener para buscar rápido una ayuda de medicación, si caso hemos sido contagiados por alguna de ellas, ¿no? Estoy muy feliz de estar con todos ustedes, de estar con Rosana, que antes del 2019 nos hemos conocido, y porque ella defendió su tesis de doctorado sobre Etty Hillesum. Y Ignacio Madeira, que nos hemos conocido en La Clar, me invitó porque sabía de mi interés, de mi enamoramiento y pasión por la vida de Etty. Etty ha llegado a mi vida y sigue en mi vida como una invitación, como una inspiración para una vida verdaderamente humana. Es lo que interesa para todos nosotros, sermos humanos. El título de nuestra tertulia de esta tarde, voy a decir desde mi realidad, ¿qué significa amarse a sí mismo? Lo que voy a exponer está todos los días positivos, que lógicamente ustedes pueden tener acceso después porque es nuestro. Pero esto me viene porque toda la educación cristiana es para amar a los demás, y todo lo que sea una mirada hacia sí mismo representa egoísmo, y el mundo está como que tatuado por el tatuaje del egoísmo, como un sello, ¿no? Todo lo que nos desagrada, decimos, es egoísmo, ese es el egoísmo. Entonces, parece que amarse a sí mismo es como centrarse en sí mismo, estar en la autocontemplación de sí mismo, ¿no? Como una cosa que es contraria al Evangelio. Y nos hemos olvidado que Jesús va a resumir toda la ley mosaica, con todas sus interpretaciones a lo largo de los tiempos y sus aplicaciones, va a resumir en 2 mandamentos. El Shema Israel Adonai Eloheinu, oye Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Ahí está. Entonces yo dice, yo tengo que crecer en la capacidad de amarme a mí misma sin estar en un ego cerrado y centrado en mí misma. Pero nadie puede vivir sin su ego. Entonces, la educación, la evangelización de nuestro ego es para vivir un ego abierto al encuentro con el tú humano y el tú divino, de manera a que disminuyamos la distancia entre unos y otros en la construcción del nosotros. Ahí estamos. Entonces, simplesmente, Rosana va passando as diapositivas e vamos seguir e depois a charla, porque é o que vocês reflexionam a partir do conteúdo que quero apresentar nesta tarde para vocês. Então, há muito tempo he leído, e eu não sei exatamente onde, que se intentamos amar sin alma, nada, ni nadie, ni nuestro propio cuerpo nos hará conocer el placer de comprender qué es el amor.
Entonces, tenemos que preguntar cómo amar con alma. El alma no es materia, no es visible ni tangible y no tiene una función como la inteligencia, pero tiene la capacidad de conceder brillo a nuestro ser y de cambiarnos con su luz. La luz que viene del alma es aquella que hace que nos conectemos con la realidad de los demás y del entorno. El alma es la dimensión más profunda y verdadera de nosotros mismos, nosotras mismas, que se expresa por medio de nuestras acciones y al mismo tiempo les otorga valor como un suelo firme delante del cual no se logra desvío de traición a uno mismo. Vean que aquello que sale de mí expresa algo de mí, que es mi alma. Entonces, la atención a lo que hacemos es importante para conocernos a nosotros mismos. Nuestra alma se alimenta de la verdad. Y la verdad no quiere decir que siempre aquello que es correcto moralmente, de aquello que está de acuerdo con una ética cristiana, es la verdad, que no se puede negar. Ella se alimenta de la verdad, crece y se comunica solo cuando llega a un estado superior de la materia. No porque la materia no tiene importancia, pero no somos solo materia. De la banalidad y la mezquindad a veces impuesta por una voluntad y mente egoísta. Voluntad y mente egoísta es la centralización cerrada en el yo. Todo para mí. Todo es importante. Fuera de mí, sí hace referencia a mi persona. Entonces, ahí está el parto que uno tiene que lograr hacer de sí mismo a lo largo de su experiencia existencial. Y que Eti es nuestra inspiradora. Solo si logramos dialogar con el corazón como sede de todos los sentimientos y los valores que incorporamos en nuestra existencia, se puede acceder a la armonía de la propia alma y a la acción del alma se manifiesta en lo que sentimos. Entonces, es muy importante la atención a los sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? Ah, no me han valorado. ¿Qué significa esto para mí? Y no en lo que sabemos decir o explicar con palabras. Percibe la verdad, que no es solo lo que vemos y entendemos. La verdad de uno es la verdad de aquello que logramos sentir. Una vez he oído de una persona, somos lo que somos capaces de sentir. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el adorno, ¿no?, de la afirmación acompaña una imagen. Solo el amor alumbra lo que perdura.
Solo el amor convierte en milagro el barro. Entonces, cuando el amor fluye, el alma se manifiesta ayudándonos a convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Donación. No podemos leer ciertas señales con la inteligencia, porque ciertos pensamientos nos llegan por caminos que nunca hemos percorrido. E a vezes nos impactamos. ¿Por qué esto ahora? Y hay que dar tiempo, hacer silencio y dejar que la respuesta brote de nuestra verdad. Solo abandonando lo que es superficial y frívolo, el alma podrá comunicar su mensaje. Camino que se tiene que caminar si deseamos ser felices. Si queremos vivir el amor y saborear la energía positiva del amor, que nos haga felizes a pesar de todo, como tão fuertemente ha elaborado Eti en su realidad. La vida es bella a pesar de todo. Essa convicção de ella hizo que hiciera de su transcurso de existencia fuera un regalo para toda la humanidad. E se observamos a nosotras mismas, al entorno, nos hacemos mais contemplativos, percebimos que todo en la vida es como una invitación de amor para amar. Pero sin amarse a sí mismo, no es posible amar de verdad. Y hacer actos de fe en la fuerza del amor que transforma. Entonces, hay que reconocer y agradecer. El primer paso es amarse. De lo contrario, no se puede dar amor a los demás. Cada uno solo puede dar lo que tiene y porque ha recibido. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Si uno no se conoce a sí mismo, se desconoce el significado del amor, su densidad y peso, que para cada uno es único, y su valor, no logra a conocer la sustancia de este amor y no se puede donar algo que no se pertenece, que no se tiene. A veces, dar amor sin entenderlo es una forma de renunciar a la propia búsqueda personal. Renuncia a elevarse y cambiar. Y de este modo, amar ya no es el deseo del alma, sino que se transforma en una mentira de no haber tenido el valor de decirse la verdad de los deseos egoístas. Porque tú me eres necesario, porque esto me conviene. Y la diapositiva dice anteriormente, ¿no? Amar y no amarrarse. Amar es amarte,
no amarrarte. El amor es experiencia de libertad y de donación libre. Querer donarse debe antes tenerse uno a sí mismo. ¿Cómo voy a entregar un regalo que desconozco el contenido? Si yo quiero entregarme mi vida, yo tengo que saber dónde estoy y qué es mi vida. Conocer su propio valor. De lo contrario, no se puede donar. Si el interior no es enriquecido en el alma y el alma no está llena de amor que le es propio, no puede amar de verdad, porque se agotan rápido los recursos. Es lo que algunos dicen, el amor te he amado mientras ha durado. ¿Durado qué? Lo contrario del amor no es el odio, es la ausencia del amor. Si, así como la oscuridad es la ausencia de luz, lo contrario del amor es la conveniencia, la falsedad y los amores que nacen de una recíproca conveniencia o de una sustitución de la propia soledad, carecen de lo esencial que es la alegría de se estar juntos. Muitas vezes vivimos e não, a vida não é puro, não? Toda esta pureza de lo descriptivo, não? En esto, pero tenemos que reconocer, en este momento yo tengo prisa, en este momento estoy ansiosa, en este momento me toma la preocupación de la enfermedad, en este momento estoy como que esquizofrênica, não? Dividida, não estou inteira e presente a mim mesma. También hay que considerar que en la experiencia humana el amor perfecto no existe. Hay una fisura en cada cosa, pero es ahí donde reside el secreto de amar como firme decisión de hacer que el amor sea reconocido en su brillo, en aquel que lo hace tangible y posible. Muitas vezes nos sentimos como a imagem que temos ao lado. Todo me dá pena, não puedo. Todos me observam. Controla-te. Nada me sale bem. Desde sempre, as almas débiles são arrastradas hacia lo negativo e temos muito de debilidade e vulnerabilidade, dependendo do momento em que estamos vivendo. Hacia abaixo e por isso mentem, aí está uma decisão, não quero mentir, não? E se fijam solo em los benefícios e o resultado de qualquer ação sem entender sua causa. Então, há que ir hondo, como se perguntava profundamente Eti, ao redactar o momento que ela vivia em cada instante. E isto é profundamente desvelador, revelador de la verdade de cada um. São débiles porque têm medo,
e a la primeira adversidade huem ou buscam alternativas creyendo que assim se protegem. El miedo se vence por um valor, uma virtude, não, del gozo de superação de si mesmo, de afrontar seus medos, não, de saber que estamos conectados, todos conectados, a humanidade, no fundo de sua própria humanidade, somos todos iguais. Sentimos medo, estamos com medo, somos vulneráveis em muitas situações, somos frágeis, mas vamos superando estas fragilidades desde o conhecimento de si mesmo. El conocerse nos hace fuertes. Las almas fuertes, las que viven por la verdad de no negar la situación real de cada momento, están atentas para encontrar alguien o algo, ¿no? Y poder hablar de las dificultades que encuentran en el camino para amar y así confrontarse en la búsqueda de luces para elevar-se a um nível superior. Quando sabemos que quando eu sei que o que eu sinto não é um fenômeno anormal em mim, senão que faz parte da humanidade, eu me sinto em companhia e salgo da situação de medo e de querer huir de mim mesma. Afronto minha própria realidade. Estou acompanhada. Minha soledade é poblada de presença, de pessoas que se reconhecem em suas debilidades, vulnerabilidades, seus medos, e nos hacemos fuertes uns a outros. O amor llega a quem sabe mirar através de las próprias pretensões sin caer en la trampa de la mentira para parecer. Qué bueno es encontrar una persona humana. Hay una conexión inmediata. Nos conectamos en la profundidad de nuestra propia humanidad. Hay como que un imán que nos atrae y que nos revela a nosotros mismos la belleza del ser con los demás. La mentira y el disfraz, no importa para quién sea, si no se busca superar, quita ciertamente la posibilidad de explorar los rincones secretos del alma, de ser feliz y sentir la alegría, porque condiciona la forma de vivir, de ser y de pensar que sin darse cuenta destruye todo lo que el amor representa, buscando solo aquello que conviene, transformando el sujeto con el tiempo en un ser mezquino en busca de pequeños beneficios. No podemos huir de esta situación, pero reconocerlas es el significado del amor a sí mismo, saber quién soy yo. A veces, para confundirse como en un juego, las verdaderas sensaciones y sentimientos de amor que se mezclan con el egoísmo, como deformación del ego, y la mezquindad del momento dará el argumento que se necesita para justificar las mentiras. Entonces, uno busca justificación para estar donde estar y querer aparecer lo que en verdad no se es, y ocultar la verdad de sí misma, y con esto ofuscar
y poner nuestra capacidad de amar sin el brillo del alma. Puede ocurrir incluso que al rodearse de amigos se use la táctica sin que se perciba de alejarse del alma, por si estar distraído por el ruido de todo lo que se tenga alrededor, y se piense que se pueda ignorar sus secretos y silenciosos pedidos, pero hay que recordar, el amor en el cuerpo es pasión, en la mente es deseo, y en el alma es movimiento de amar y ser amado. Solo que no se puede amar sin pasión, sin deseo y sin el alma. Los tres tienen que estar articulados y armónicamente integrados. Es todo lo que vemos en el camino de nuestra inspiradora Etty Hillesum. El trabajo es el de buscar la verdad que reside dentro de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento. Solo así se podrá ser cúmplice de una historia de amor que valga la pena vivir. Porque la superficialidad de ciertos pensamientos, la bajeza de ciertos sentimientos, los consejos de quien no es amigo y las absurdas opiniones que se obtienen a menudo de ciertos personajes que no conocen ni siquiera la vida que conducen, no hacen más que sacarnos del camino de conocer el significado del amor. Es una tarea acompañada con la dinamicidad y el vigor de cada uno. Para saber quién sí es, primero se tiene que saber quién no sí es. Y solo así renunciar a la ilusión de querer ser alguien que no sí es, para encontrar dentro de uno la fuerza de la propia existencia. La conexión con esta fuerza y dinamicidad nos ha sido dada por el Espíritu, hablando para un público de fe, pero todos poseemos esta fuerza, porque todos hemos recibido la capacidad de amar a sí mismo. Es más fácil vivir según la opinión de los amigos, pero es difícil conservar la serenidad y la independencia de la propia soledad. Quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad, porque solo cuando se está solo es que realmente se es libre de hacer, de pensar, de ser y de poder amar. Ahora, no es una soledad que se aísla, es una soledad acompañada. El tema de cómo desde la condición humana
nos hacemos a nosotros mismos, nos conocemos a nosotros mismos, que é uma maneira de hacernos a nosotros mismos, como nos amamos e em que medida, é o caminho para amar a los demás. E aí está um trabalho belíssimo de enamorar-se a si mesmo sem cair em uma autocontemplação de si mesma, adoração a si mesma como um Deus, senão para entregar lo mais bello que somos nós outros. Em la consciência del yo, centro del eje espacial e temporal, aqui e agora, se encontram realidades que giram em torno a esse centro. E en el cruce de estos dos ejes se experimenta el ego, que es la parte responsable por lo que se piensa, se dice y de lo que se hace. Experiencia más notable de lo que podemos llamar identidad, que no se reduce al obrar activamente en el mundo, sino que es parte de lo que se es. El ser está en el modo como se reacciona ante las diversas situaciones. Tan central en el interés de Eti por conocerse mejor y por encontrar los mejores caminos de disciplina y atención. Aquí disciplina no es del ejército, del hacernos rehenes de horarios, de obligaciones, pero disciplina de buscar conocerse en la atención para saber un poco más acerca de la verdad de sí misma. Amar-se a si misma es un crecer en conciencia de sí misma, y eso no tiene fin. La máxima conciencia de mí misma solo tiene Dios. Pero este amarse a sí misma es un crecer en conciencia de sí misma para entregar lo que se es. Más que de las cosas que se sabe o se tiene, es la verdad del alma en total libertad de conciencia de lo que se es. Es el aprendizaje más importante que coincide con la verdad buscada y conocida de sí misma, que se hace totalidad inagotable, que crece en la medida misma de lo que sí es capaz de entregar de sí a los demás. Frente a la situación de pandemia, ¿no? La gente, tenemos que ser solidarios, pero de qué manera yo comprendo y puedo, no es hacer para aparecer, sino hacer lo que es posible. Y esto, cuando conectamos las posibilidades de cada uno, las mis posibilidades, es una alegría muy grande, como el aflorar en la dinamicidad de amarse a sí misma.
La misión más difícil para el creyente es no dejar que la memoria de Dios sea arrastrada para el mal. En esto Eti ha empeñado su vida. Por eso es que Eti puso su vida en ayudar a que su memoria sobreviviera a la tragedia de la deshumanización que el desespero de una guerra y persecución traía a su pueblo. Y ahora en la pandemia, la gente, esto es un castigo de Dios. Esto es porque la humanidad está haciendo tal cosa. No es una reflexión correcta atribuir responsabilidad a Dios cuando tenemos nosotros que tener la responsabilidad de transformar nuestra existencia en algo distinto de lo que hasta hoy ha sido, para ser una ofrenda de una mejor humanidad como regalo para los hermanos. Para ejercitarse de modo consciente en este camino, es importante salir del lugar de la autopunición. Muy mal esto. Y en esto nuestra Eti nos enseña a proseguir por la confianza de una alteridad idónea, describiendo las impresiones que va captando de su mundo interior, abrazando la metodología de hacerse compañía. El mejor lugar para uno estar es consigo mismo, para consolidar el espacio de conquista de sí mismo en el amor. El creyente podrá elevar alrededor suyo la sólida muralla de la oración, centrándose en su propio ser amado, a pesar de, y distinguir el egoísmo como modo falso de vivir el egocentrismo, que es el ego abierto, que de ahí nace el considerarlo como conduta desviada de lo humano. Distinción fundamental para corregir y abandonar definitivamente la idea equivocada de que amarse a sí mismo es sinónimo de egoísmo. No es y no puede ser, porque el mismo Jesucristo ha definido que el principal mandamiento es el amor de Dios y el amor a los hermanos como a sí mismo. En cambio, es posible llegar a ver en ese amor a sí mismo un camino de crecimiento del propio ser en el aprendizaje del amor, por el camino de la aceptación de las limitaciones. Tenemos que ser capaces de abrazarnos y también de nuestras capacidades, de poder abrazar, de poder aplaudir a uno mismo. Qué bueno que existe el Espíritu Santo y yo, el Espíritu Santo y nosotros hemos hecho algo bueno. Otras veces de las posibilidades reales de las mismas sombras hacer lucir lo más bello de la creación que nos habita. Una vez que lo de Dios es lo que necesita ser conocido a través de lo que significa el amor a sí mismo en cada uno de nosotros, nosotras. Gracias. E creio que agora podemos abrir para um diálogo que ha provocado, não,
estas afirmações, é uma tertúlia. Então, agora eu sou oído, todo mi ser é oído para ustedes. Exactamente, Bárbara, muchísimas gracias porque hay muchísimo contenido supremamente denso, hermoso y profundo. Yo sí quisiera que pudiéramos tomarnos un momento, los 51 participantes que estamos aquí hoy, que pudiéramos tomarnos un momento para pensar un poco en esto que acabamos de escuchar, de manera que resaltáramos aquella idea o aquel conjunto de ideas que nos dan la pauta o que nos motivaron o nos motivan esta charla de Bárbara. ¿Qué preguntas también puede ser nos quedan? ¿Qué dudas? Y qué quisiéramos también complementar o qué otras ideas van surgiendo. De manera que ahora sí será interesante encender las cámaras porque las personas que deseen hablar es más fácil que levanten la manito, que aquí las podemos ver y les daremos la palabra. Pero vamos a tomarnos un tiempito primero como para decantar, porque ha sido mucho el contenido, las palabras, lo jugoso de esta sabiduría de Bárbara, de manera que voy a dejar un poquitín de música por unos 3, 4 minutos e inmediatamente después, pues vamos a proceder con un espacio en el que podemos participar en el chat con preguntas o levantar la manito. También hay una manera de levantar la mano aquí directamente o encendiendo la cámara. Estaremos atentos aquí todos los que estamos en el equipo hosting. Así que voy a compartir una imagencita y un poquito de audio. ¿Qué significa en este momento para ti conocerte a ti mismo?
¿Qué significa? ¿Qué significó para Eti conocerse a sí mismo? ¿Qué significa en este momento de vulnerabilidad mundial, existencial total, conocerte a ti mismo? Muy bien, vamos a dar en este momento el espacio a nuestra conversación o a nuestras preguntas que podemos hacer en este momento ya por el chat. Aquí, pues, habrás visto, Bárbara, ya los comentarios que han colocado las personas participantes. Débora, bueno, Ángela dice que son poderosos tus planteamientos, que es una gracia ingresar a escucharte, que estuviste bárbara, dice el padre Leomer. Andrés Díaz dice, muchas veces la disciplina del trabajo y del día a día acapara nuestra existencia hasta el punto de llevarnos a una sensación de desesperanza, Bárbara. ¿Cuál consideras tú que es el poder de la oración en esa búsqueda de sí mismo? Qué interesante pregunta, Andrés. Muchísimas gracias. Quando eu hablo do poder da oração, não é aquele formal de estar como que ensimismado, não? Sino de ser capaz de entrar em si mesmo e se perguntar, em meio de lo que estamos fazendo, que a vezes nos cansa, não? Nos agota. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué estoy gastando mi energía? ¿Para qué exigirme tal cosa? Un poco hacerse la pregunta a sí misma, a sí mismo, ¿no? O a sí misma, sin la prisa de querer obtener una respuesta inmediata. En el fondo de nuestra humanidad tenemos una intuición, yo diría, de Sócrates, ¿no? La mayéutica. Entonces, tenemos la respuesta dentro de nosotros. La psicología profunda también trabaja esto. Es querer preguntarnos a nosotros mismos las cosas que nos cansa, que nos incomoda, que nos agota, el sentido y poder esperar que desde dentro del alma brote la respuesta para la situación concreta que estamos viviendo, ¿no? Les voy a compartir una experiencia de mi vivencia. Vivo en una congregación, entonces somos otras hermanas, ¿no? Y como somos bombardeados por que temos que fazer, há muito desemprego, há muito sofrimento, há muitas mortes, e queremos dar vazão como se fosse uma anestesia que buscamos fora, lo que temos que dar um tempo de interiorização para saber
lo que la vida me pide para ser el pan compartido de humanidad para los demás. Entonces, hubo hermanas que salieron por la noche, un grupo de hermanas una vez al mes, otras quisieron hacer más, entonces toda la semana, otra todos los días. Entonces, con esto, se expusieron a la COVID. Entonces, en una casa nuestra, no estou emitindo um juízo, porque não quero estar neste lugar. Murieron de los asistidos casi 30 pessoas. Um dolor muito grande, com lo público, não, de la salud, lo que al princípio de la pandemia, não, pudo dar de assistência, pero nosotros tenemos que hacer un actuar más bien inteligente, ¿no? Que pueda garantizar una seguridad, no es de salvarse a sí mismo, pero para mantener mi vida a servicio y en donación para los demás. Y yo sentí personalmente el azote de fuera, não porque viniera de fuera, sino de mi percepción, de mi interioridad, no de, es que yo no hago nada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Una búsqueda de un hacer para minorar el dolor que yo sentía. Y pudo, en este ejercicio, ¿no? Que me ha ayudado a hacer, aceptar mi impotencia como dolor en comunión con el dolor de los demás. Y con esto, el primer momento, aceptar mi propia impotencia, me hizo poder percibir las posibilidades en lo cotidiano de ayudar a las personas al entorno. Y en situaciones no tan al entorno que yo he podido hacerme presente en el acompañamiento, en el cantidad de gente que ha buscando acompañamiento espiritual, pero yo llamo humano espiritual, porque en el acompañamiento espiritual que venga a decirme que estoy en segunda unión y tengo un hijo de esta segunda unión y estoy he buscado um sacerdote, pero esse sacerdote eu nunca mais he buscado a ti, quero confessar-me contigo. E eu, muito bem, eu digo, mira, lo que es bonito en ti es la vida que te ha sido dada. Viva esta vida. Hágate cargo de ella como regalo para tu segunda unión, para tu hijo y para mí, que estou interlocutora contigo, e para os demás, em tu trabalho, em tu vida, seja regalo, seja expressão de lo mais bello que te habita, que é a vida. Amar a la vida é como uno cresce em capacidade de sair de esta autopunição de coisas que não se exigem desde afuera, pero que tenemos que ser para afuera desde lo más rico que tenemos dentro y que ignoramos. Esto significa amar a sí mismo. Descubrir el tesoro que nos ha sido dado para ser expresión de donación para los demás. En nuestras potencialidades y en nuestras vulnerabilidades, porque la humanidad necesita encontrar que por ser monja, por ser teóloga, por ser doctora, eu sou vulnerável como os demás. Eu necessito de los demás. Eu necessito de interlocuções. Eu necessito de ustedes para sentirme viva. Muchas gracias, Bárbara. Mira, aquí hay un poco de inquietudes que han escrito en el chat, todas relacionadas
con el ego. Entonces, la idea es un poquito aclarar este tema. Una, en torno que la hace Ligia, cómo evangelizar nuestro ego, ¿no? Pero también hay la pregunta, ¿egocentrismo es lo mismo que tener ego? Y esta otra, el antropocentrismo ha sido alimentado por el ego, nos ha llevado a olvidar la esencia de nuestra existencia, que es simplemente dada por tener conciencia del verdadero amor. O sea que la asociación entre antropocentrismo y ego como algo que nutre ese antropocentrismo, ¿sí? Y Ana Lucía, que nos hace una pregunta muy interesante aquí, ¿cómo se puede armonizar el amarnos a nosotros mismos con aquello que dice Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que te acuerdas, todos nos acordamos. ¿Cómo armonizar amarte a ti mismo con negarse a sí mismo? Esa es muy interesante esa pregunta, ¿sí? Y aquí Mónica, desde Buenos Aires. Despacito, Rosana, porque son muchas preguntas. Pero, bueno, pero ¿sabes por qué te las hago juntas? Porque están todas relacionadas con el ego, para que recojas ego, egocentrismo, tener ego, negarse a sí mismo. Bueno, ¿cómo armonizamos esto? ¿Sí? La primera vez que yo expuse esta idea del ego cerrado y del egocentrismo, una psicóloga, si en el grupo que tenemos ahí, que estamos en esta tertulia, hay psicólogos y psicólogas, a mí me gustaría de oír también, pero yo he consultado, ¿no? Y los psicólogos y los profesionales en esta área que he consultado me han dicho que está correcta mi manera de pensar, pero yo no estoy cerrada en esto. Yo concibo el ego como el yo profundo. Nadie puede vivir sin su ego. Nadie. Nadie. Ahora, ¿cómo evangelizar mi ego? ¿Cómo traer la verdad del evangelio para mi ego? El modelo es un único ser, que es Jesucristo, inagotable, porque yo no conozco totalmente y no lograremos conocer totalmente. Pero es lo que Ignacio va a decir, ¿no? Conocimiento interno. Y el conocimiento interno es más de los relatos que dice el Evangelio, porque es mucho más. Estos son las captaciones de las comunidades lucana, de Mateo, y de todo en un contexto social de una época. Pero el Evangelio de hoy, Jesús, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Ven y ve. Não é um lugar geográfico. Não pode ser um lugar geográfico. Se é Jesus, é em la história. Jesus está em la história. Está neste momento, nesta tertúlia. Está no interior de cada um de nós outros que estamos presente. E está entre nós outros. Está em e entre. Agora, a primeira vez que expuse esta ideia, uma psicóloga disse: me gostou muito todo o que tu has expuesto, menos uma coisa. Sim, me gostaria de saber, é que tu hablaste do egocentrismo de uma maneira distinta de la que eu hablo, porque há que sair do egocentrismo. Eu he dicho, compreendo o que tu dices, eu hago uma distinção. Lo que tu dices que é egocentrismo, para mim é o ego cerrado, todo para mim, centrípeto. Me interesso por ti mientras tu me respondes mis expectativas, mientras tu
me conceda aquello que yo deseo, la aprobación de mí misma, que yo soy muy buena, que religiosa, interesante. Pero si tú sales de este eje, ya no me interesa. Tú eres mi enemiga. No. Este es el ego centrado en sí mismo, todo para mí. El egocentrismo es el ego abierto. Yo no puedo vivir sin mi ego. Yo tengo que saber quién soy yo, que yo soy un yo existente en relación con un tú fuera de mí. Entonces, ese ego abierto encuentra otros egos abiertos. Por ejemplo, voy a distinguir aquí en el grupo el padre Leomer. Quando eu he visto o padre Leomer por primeira vez, ele estava com seu bastão e uma sonrisa muito bela. E eu me he conectado com aquela sonrisa. E eu he dicho para mim mesma, é uma conexão que uno não pode descrever em palavras, pero é uma conexão de sintonia, decimos assim, de energia, que hace com que algo aí coincide. E as poucas vezes que hemos intercambiado, não? As coisas que ele me manda, as canções, os escritos, os áudios, todo tem que ver comigo. E as coisas que eu vou dizendo e buscando em minha vida, parece que há uma sintonia. Isto é viver a comunhão em la humanidade de amor, que a vezes em la igreja, em la vida religiosa, se ha temido que um homem se encontrara com uma mulher e que houvesse um amor. Temos que viver o amor. E isto é complexo. Para os que hemos elegido ou hemos sentido que Deus nos ha chamado para uma vida de celibato. Então, isto é complexo. A gente já se queda atenta a ver o que passa. Estão novios, estão enamorados, vão a casar-se, vão a deixar a vida religiosa. Não, temos que madurar-nos em la expressão de nosso amor, evangelizar nuestro ego, extraer para dentro de nosotros. E a pergunta, como puedo vivir, Jesus, em comunhão contigo, esta experiência? Lo mais importante é que eu esteja conectada contigo, capte esta comunhão, esta união a que sou chamada a viver, como hija e como hermana. Depois, a ideia, não, que como viver isto, não, o amor a si mesmo, não, e a renúncia de si mesmo. É que quem ama sofre. Quem ama vai sofrer. É um sofrimento que acrescenta sentido para a vida. Se sofre por amor. El negar-se a si mesmo não é anular-se a si mesmo, pero é negar su ego cerrado em si mesmo, que é distinto. Les voy a compartir uma afirmação de mi charla en este encontro internacional que tuvimos, em que he tratado este tema e puse algo referente especificamente a Etty Hillesum. Dice assim no livro, vou usar o que he destacado: el culto a sí mismo va a la par con la adoración del Dios dinero, que no es Dios, sino un ídolo creado por los seres humanos, semejante al becerro de oro, a quien, en ausencia de Moisés, el líder, el pueblo judío comenzaba a adorar. El egoísmo de ser fin en sí. Mira la dialéctica. Yo tengo que ser fin en mí misma,
não posso permitir ser puro meio de nada nem de nadie. Eu tenho que ser fim em mim mesma. Pero mira o que puse aqui. O egoísmo de ser fim em si, em forma exclusiva, lleva a ver necessariamente o resto de las personas solamente como medios para acumulação de bienes para si mismo. Los grados externos de egoísmo se manifestam como verdadeiro culto idolátrico ao poder e ao dinheiro, com o qual se pode comprar hasta los afetos, dominando a las personas e domesticando las lealtades, de modo que a ideia de lo humano se va deshumanizando progressivamente. Desde o encontro consigo mesma en el aprendizaje del amor, Etty Hillesum percibe que no espaço interior de su ser ha sido engendrado gran vacío hecho para la disponibilidad. Ahí está. De modo que su vida en sí y la de su pueblo llegó al encuentro de ella, con lo cual pudo convertirse en un lugar donde donar la vida libremente. Etty tuvo oportunidad de salvarse de Auschwitz, pero ella livremente ha permitido el encuentro no profundo de si misma, en este vacío, y la realidad de su pueblo para hacer de su vida una entrega de sentido, por el cual en ella buscamos el sentido de nuestra propia vida humana, hecha expresión de amor, porque nacemos para amar y sermos amados. Nuestra felicidad está en esto, y sufrimos cuando no vivimos esto, quando não somos capazes de amar e quando não recebemos a resposta em amor. Então, a renúncia a si mesmo, a oblação de si mesma, se hace martírio de amor, diríamos assim, que incluso Leomar pode dizer muita coisa sobre Juan de la Cruz, Teresa de Jesus e todos os místicos que nos ligam, não, como experiência de uma vida hecha entrega, llena de sentido. Não sei se é contestado, porque as perguntas são também muito... eu não tenho receitas, não? Eu tenho... e muitas vezes eu me sinto se diz poço, não? No fundo de meu próprio poço, no vazio de dizer que sentido tem isto, não? Vale a pena investir minha energia nesta coisa? Vale a pena. Hoje estou ahondando Fratelli Tutti, não, do Papa Francisco, e as duas encíclicas do Papa, Laudato Si e Fratelli Tutti, está dirigida não só aos cristianos, sino a toda a humanidade. Toda a humanidade. Se não cuidamos da natureza, não é só a Covid-19, com a segunda ola, terceira ola, quarta ola, vendrão outros, e nossa vida se quedará confinada. Temos que decidir humanamente a cuidar da natureza, toda ela que nos ha sido dada. E ela tem capacidade de renovar-se. Temos que ter responsabilidade. Aí há várias implicações. E a Fratelli Tutti, todos hermanos, todos estamos na mesma realidade, porque dizem que não é no mesmo barco, porque uns têm uns barquitos muito frágeis e outros estão em uns navios muito poderosos. É verdade,
pero estamos viviendo la misma realidad. El virus no está eligiendo quién es rico, quién es pobre, quién... Y los pobres en la calle, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo esta gente? Es decir, hay menos casos de COVID entre los que son residentes en la calle que los que están dentro de las casas. ¿Será porque están en la naturaleza, el aire circula o alguna cosa pasa ahí? Pero tenemos que tener bien claro que la responsabilidad de ser hermanos en humanidad nos compromete con la naturaleza y viceversa, ¿no? Entonces, la renuncia a sí mismo no es una anulación, aniquilamiento de sí mismo, no, es al ego egoísta, cerrado, pero al ego abierto no podemos renunciar porque tenemos que vivir y la vida es bella a pesar de todo. Así es, Bárbara, sin duda alguna. Quisiera recoger un poquito los comentarios que ha hecho Mónica, que ha hecho varios por acá. El primero dice, el amor lleva naturalmente a que hagamos figura, como se dice desde la gestal, al otro y nos repleguemos hacia el fondo, pero creo que antes dice otra cosa. El conocimiento, aceptación e integración de uno mismo nos lleva a amarnos con nuestras luces y sombras. Eso ha transitado Eti. Y si eso es genuino, naturalmente se derrama hacia los demás. Esa fue la consecuencia lógica. Pues en Eti y en tantos místicos y personas que lograron este proceso, por supuesto. Por aquí, bueno, creo que esto era, no sé, Mónica, si había alguna otra cosa que querías comentar. Te vamos a habilitar el micrófono un minutín. La sigo, Mônica la sigo en varios momentos en que ella habla de sus pensamientos, muy hermosos, muy buenos, muy inspiradores y muy potentes. Yo no te oigo, no te oigo. Está habilitado tu micrófono, pero algo pasa porque no te oigo. Ahora creo que sí, ¿puede ser? Ahora Bien. sí. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. La verdad es que soy también como Bárbara y como todos los que estamos aquí una enamorada de Eti. Y la verdad es que lo que pienso justamente es eso, ¿no? Yo escuchaba a Bárbara y le agradezco el doble camino que me invitó a hacer, que fue meterme para adentro mientras le escuchaba y revisar mi propio camino interior. Y por otro lado sentía que en cada uno de los párrafos que nos compartía se reflejaba la vida de Eti, ¿no? Y es muy claro esto que dices del ego abierto, ¿no? Que tiene que ver, que le quita el egocentrismo, nos corre del centro. Pero es verdad que si no nos amamos a nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y eso es un poco lo que iba como pensando y meditando y dejando en el chat a medida que te iba escuchando. Para mí, Eti me ayudó a descubrirme más profundamente a mí misma y también a volcarme hacia los demás. Y también con algo que nos aporta la humildad, ¿no? Que es, no puedo resolver todo el mal que hay afuera, pero sí tal vez con algo puedo cambiar el mundo o la vida de alguien, y eso ya es mucho. Y ahí tal vez seguramente me estoy negando a mí misma en algunos aspectos y estoy dejando que otros cobren esa figura y yo volverme hacia el fondo. Y muchas veces queremos, el ego mismo nos lleva a querer hacer todo, resolver todo. Y creo que lo importante es saber que no podemos. Eti no resolvió, ayudó a las personas que tenía al lado, ¿no? Desde la acogida profunda que les dio en el corazón. ¿Sí? Pudo correrse de su propio dolor, de pensar su propio destino y donarse desde la escucha, desde la atención, desde conseguir un medicamento o llevar una carta. Y tal vez tiene que ver con eso, con volvernos humildes y desde ahí proponer nuestra ayuda a los demás, ¿no? Es un poco lo que pensaba mientras te escuchaba, Bárbara, y te doy infinitamente las gracias por tus palabras.
Gracias a ti, Mónica. Por aquí hay una pregunta de Gloria. Gracias también a María Dolores por compartir el número 17 de sus constituciones, muy bonito, ¿no? Es que hay una riqueza muy grande, por lo menos en los proyectos, en el ideal. No podemos vivir sin utopías. Tenemos que tener utopías para poder seguir enamorándonos y apasionándonos y comprometiéndonos, ¿no? Muy bien. Loli está desde México. Dolores está desde México, Bárbara, para contarte. Sí, aquí estoy viendo en... Ahí te dice, sí, ahí te dice. Hay una preguntita aquí de Gloria León que dice, ¿cómo salir del lugar de la autopunición sin sentir culpabilidad en un tiempo que desborda el dolor de nuestros hermanos sufrientes, excluidos, inmigrantes, enfermos, o el duelo que está a nuestro lado, y recobrar nuestro propio amor? ¿Cómo salir de la autopunición? Yo estoy buscando, cuando me siento con el azote en la mano, en mí misma, yo procuro, Bárbara, un poquito más de ternura contigo, un poquito más de amor, ¿no? Un poquito, porque senão lo que vas a entregar y expresar a los demás es dureza. Yo con 33 años empecé mi trabajo como formadora de mi congregación y fui muy fuerte, porque yo tenía la omnipotencia de pensar y decir a Dios, 10 años yo como formadora cambio mi provincia. Es una omnipotencia, una soberbia, increíble. Tuve que la vida darme una rastrera, ¿no? Jalar el tapiz de mis pies para poder yo comprender que no es así. Nadie es el Salvador del mundo a no ser Jesucristo. Entonces, yo quiero aceptar la salvación que Él me trae y que por eso ha entregado su vida. Entonces, yo quiero aceptar siempre más. ¿Cómo salir de la autopunición? A veces necesitamos de una ayuda, yo diría, más apurada, ¿no? Más científica, ¿no? De una ayuda de profesionales idóneos que nos ayuden. Otra vez una experiencia de amistad es profundamente sanadora, profundamente, porque entre amigos nos decimos lo más verdadero de nosotros, sin miedo a que me dejarán, no me quererán más. Entonces, el otro me puede decir, el otro me puede ayudar, y yo dejarme ayudar. Y uno mirar a sí mismo y decir, no es bueno estar en este lugar de autopunición. Pero también yo no quiero tener una conciencia lacia, ¿no? Permisiva, que todo puedo, no, deja, no, yo tengo que tener disciplina. Esto nos enseña Eti. La disciplina nos ayuda. Yo puedo decir, no tengo ganas de rezar hoy, pero al menos poder estar milésimos de segundo comigo mesmo, donde Deus me habita. E dizer, não tenho ganas de estar comigo, pero neste momento quero que permanezcas em mim, para que eu me pueda encontrar. Então, se uno tem que ter misericórdia consigo mesma, eu estou neste caminho, porque mira, a história personal de cada um também, de alguma maneira, define todas essas coisas, não? Mi padre, hijo de alemão, diria, muito recto, no sentido de muita exigência, não? E mi madre, hija de italiano, toda la fiesta, la sociedad, la comunicación. Eu sou
quem sou, com minha história personal e no aprendizagem bonito de aceitação de mim mesma. Muitas de minhas irmãs conhecem minha história personal, que é a história de salvação. Para todos nós outros, a história personal é a história de salvação. E algumas juzgam, ele às vezes reaciona assim porque é sua história personal. Emite um juízo. Isto me hace sofrer, porque o outro não sabe mais de mim que eu mesma. Não posso permitir isto. Mas o outro pode ajudar-me. E eu permito que me ajudem. E eu quero que me ajudem. Então, sair da autopunição é deixar emergir de dentro de nós outros a bendição que nos habita. Somos pessoas bendecidas no amor. Permitir que esta bendição aflore. Eu posso dizer, não me vou a punir, eu me bendigo porque Deus me habita. Eu me bendigo porque a vida é mais forte que a crueldade que muitas vezes me impongo. Então, uno vai como educando-se pero reconhecer que a vezes isto foi mal, não tinha que dizer esta palavra, não é pensado suficientemente, não é reflexionado para dizer uma palavra que seja palavra de construção, de benefício para o outro, não? Então, pues, me aceito, sou factível de fragilidades, de ser inconveniente, de inoportunidades, não? Antes, por exemplo, a vezes dizer, melhor é calhar, não sei. Melhor é hablar, também não sei. Uno tem que aprender a dizer e aprender em cada momento se é calhar, calhar, se é dizer, dizer. Pero el como hacemos as coisas é o mais importante. Eu não posso permitir a mim mesma autoflagelação. Me está destruindo, porque isto é enfermidade. Eu não quero, eu quero ter saúde mental. Eu quero que minha alma seja a luz que refleje de dentro de mim o mais belo que me ha dado Deus. Eu me acordo que eu he sido depuesta como formadora. Não é fácil viver a deposição, não? Porque eu havia estado em Roma em uma reunião de formadores e eu sou, assim, digo as coisas, não? Então, 2 meses depois, recebo uma carta dizendo que eu não havia respondido à expectativa do governo general. Me doliu, sofri muito, tive ajuda, busquei ajuda psicológica e espiritual, muito bem. Pero eu me di conta que minha vida não é para responder a expectativa de nadie, a não ser de Deus. Deus tem uma expectativa, pero a expectativa de Deus sobre mim é a plenitude de mim mesma, como é a plenitude de cada um de vocês. Levou tempo, pero foi sumamente importante esta experiência, que para mim é uma experiência de salvação. Querida Bárbara, se nos va acabando el tiempo, se nos va a terminar el tiempo. Pero bueno, mira, voy a leer aquí unos últimos comentarios que hay, ¿sí? Y le voy a dar 1 minutito y medio al padre Leomer para que te responda, nos haga un pequeño reflejo de lo que ha sido hoy, ¿sí? Y luego ya cierro yo con unas anotaciones importantes finales. Aquí tenemos un aporte de Anderson que nos dice, querida Bárbara, suscribo los comentarios que ya han hecho los demás contertulios. Qué conferencia tan hermosa, profunda, sugestiva e iluminadora. Me pareció muy importante la manera en que relacionaste la emergencia del amor desde nuestro interior con la conexión universal de este amor con el mundo y con la humanidad y con Dios. Me resuena muchísimo la frase que dijiste en Villa de Leyva. No se está completamente solo en este aquí de cada uno, porque ese allí de los otros, es nuestro aquí. Es lo que ha dicho Anderson.
Luego María Dolores, que ya comentaste, la cita de las constituciones. Viviana Quintero, qué alegría verte y escucharte. Y bueno, Anderson vuelve a decir que qué bueno esto último que acabas de decir. A veces digo, dice Viviana, y me digo, es contigo y no contra ti, pero no me es fácil porque aparecen esas sombras de desvalorización y autoflagelación. Por ello, mil gracias por tus palabras. Débora dice, muy a mi pesar me tengo que retirar, entonces ya se nos fue. Bueno, Débora, va a quedar esto grabadito y luego lo subiremos a YouTube para que lo puedan volver a ver los que quieran. Pues eso quería yo leer aquí al final. Padre Leomer, una palabrita, te vamos a activar el micrófono para que des una palabrita final. Dame un segundo, te activamos el micrófono. Ya puedes abrirlo. Ten la bondad de hacerle clic a tu micrófono porque si no, no te... Ya, ahora sí. Primero que la palabra en castellano, tertulia, implica una conversación un poco informal e inclusive un espacio de disfrute, ¿no? De disfrutar de sí mismo en este caso. Gracias, Bárbara, por no haberte quedado solo en el bastón, sino haber captado la sonrisa. Bueno, y voy a contestar un poco con la necesidad que tenemos de profundizar en una antropología teológica con el diálogo de una psicología humanista. En esto de amarse a sí mismo, de amar al otro, del ánima, del animus, estaría muy bien algo que en algún espacio también con Eti hemos hablado de escuchar, por ejemplo, a Jung, ¿no? Que nos da muchos elementos. La tercera frasecita sí que yo tengo es que si a uno cuando llega a la vida solo le cortan el cordón umbilical y nadie lo limpia, nadie lo baña, nadie lo amamanta, nadie lo acaricia, nadie lo abraza, difícilmente se le va a hacer la vida para amar, porque es imposible amar si no se ama uno bien a sí mismo, pero es esencial sentirse amado. El que no tiene la experiencia de sentirse bien amado, yo creo que Jesús, el bien amado del Padre, poco podría habernos hablado de este amor si Él no se hubiera sentido eterna, divinamente amado. Pero yo para terminar, porque yo hubiera podido otro espacio, quiero con un texto de Eti, del 18 de junio de 1942, y es exactamente la relación de ella con Julius. Hace unos días escribí presa del pánico que tenía una sensación mutilada e incompleta en lo que respecta a nuestra relación. Sigue, ¿no? Unas líneas, y creo que tendríamos que revisar en nuestras relaciones de amar a los otros, esta sensación equívoca de una visión mutilada e incompleta. Más adelante dice, ¿todavía soy muy egocéntrica? Le pregunté ayer en plena calle bajo la lluvia. Él se detuvo, me miró pensativo y dijo, no creo que seas todavía muy egocéntrica. También estás aquí para los demás, etc. Quizá aún seas egocéntrica, me dijo, en que no haces caso a las personas que no te interesan especialmente o que no te estimulan. Pero yo le contradije, doy clases con la misma intensidad a todos mis alumnos y con el mismo placer y dedicación por utilizar una gran palabra, independientemente de su agrado, de aburrimiento o de interés. Por cierto, me di cuenta de que mis alumnos y la materia me siguen inspirando otra gran palabra, pero lo cierto es que lo doy todo en cada clase. No me limito a enseñar palabras y frases a otros, sino que establezco un fuerte contacto humano que seguramente tendrá muy provechoso efecto en toda la lección. Bueno, este texto me parece muy significativo, ¿no? Pero quiero terminar con Eti. Yo pienso que es imposible amar de este amor si uno realmente no es fiel a sí mismo. Y esto implica el conocimiento de uno mismo. En el 30 de septiembre del año 1942, y con esto
podríamos ampliarlo, pero dejo ahí la cita porque todos tenemos las obras. Ser fiel a todo lo que se ha empezado de forma espontánea, a veces demasiado espontánea. ¿Y qué será más espontáneo que respirar, no? Ser fiel a todo sentimiento, a toda idea que se ha empezado a germinar. Estar atento a lo que germina interiormente, a las semillas de afecto, de bondad, de disfrute, etc. Ser fiel en el sentido más amplio de la palabra, fiel a sí mismo, a Dios, y fiel a los mejores momentos vividos. Bueno, ahí sigue el texto, repito, 30 de septiembre de 1942. Y termino. Yo pienso que en el fondo, cuando examinamos nuestra conciencia, que sería mejor cuando auscultamos nuestro corazón, para saber si realmente hemos amado, tendríamos que hacernos una pregunta de fondo más radical. ¿He sido fiel a mí mismo, a lo mejor de mí mismo? Y lo último es que cuando se habla de renuncia, de a sí mismo y todo este cuento, nunca jamás se habla de aniquilamiento ni anulación de la personalidad, etcétera, sino que se ama a la manera cuando uno entra en el más profundo centro de sí mismo. Ese centro lo hace que salga a la manera de Dios, ¿no? Porque entre más Dios es, más fuera de sí es para nosotros. Eso está para pensar. Bueno, gracias. Me dieron la palabra, pero yo Muy les bien. comparto No, esto. y porque desde ya te voy diciendo que vamos a invitarte a una tertulia para que te tomes la palabra un poquito más. Así que no te preocupes que vas a estar por aquí. Claro que sí. Desaparezco. Por aquí va a estar. Ya terminando, agradezco a Bárbara infinitamente tu generosidad para con nosotros. Quiero sencillamente pues invitarles a todos y cada uno para que recorramos cada una de las palabras, ideas que hoy nos resonaron y que nos invitaban, por un lado, a profundizar en nuestro conocimiento personal, también de la mano de Eti, y a descubrir e identificar